Bien, bueno, muchas dudas respecto de la ley de reparación histórica y su aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las principales dudas que tienen los jubilados y pensionados? Y mayormente la duda que tienen es si es bueno aceptar el acuerdo, básicamente es eso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una diferencia entre lo que ofrece ANSES por reparación histórica y una verde sentencia, que es en caso que realicen el juicio y lleguen al final del juicio. Entonces, la primera interrogante es, ¿acepto o no acepto la propuesta que ANSES me está realizando? Básicamente hay que hacer números. Nadie puede decirle a un jubilado te conviene o no te conviene si no estudió su expediente y los aportes que tuvo en vida del jubilado. ¿Por qué? En vida activa. ¿Por qué? La realidad es que lo que define hoy el monto del haber son los últimos 10 años en relación de dependencia. Entonces, es necesario contar con el expediente del jubilado y hacer el cálculo tomando en cuenta la totalidad de los haberes en actividad de estos últimos 120 que tuvo y actualizarlos al día de hoy. Silvia, ¿qué porcentaje es sobre el salario que percibiría hoy el jubilado, por ejemplo? Y hoy, primero, pensá que el cálculo del haber se realiza sobre un promedio de los últimos 120 haberes en relación de dependencia. ¿Qué significa eso? Primero, que hay que ver si es fácil establecer un monto en porcentaje si la persona siempre tuvo el mismo puesto y claramente siempre, generalmente, cobró lo mismo. ¿Qué significa? Si siempre fue administrativo clase 2 a lo largo de los últimos 10 años y hoy cobra un sueldo en actividad de 20.000 pesos, se considera que puede llegar a tener, estoy hablando a grosso modo, hay que hacer bien el cálculo, sí, unos 12.000, 13.000 pesos aproximadamente. Se calcula un 60%. Un 60%. Exactamente. Ahora, ¿no es un poco bajo ese porcentaje? Con el índice de reparación histórica. Anteriormente, antes de septiembre, un jubilado cobraba un 45% hasta máximo un 50% de su sueldo en actividad. Ahora, no es una reparación histórica muy beneficiada, pues está bien. A ver, como siempre digo... Nada es mejor. Exactamente. Pero 70%, 80% estamos lejos. Muy lejos. Con una sentencia judicial podemos llegar a entre un 70 y un 75%. Tampoco con sentencia judicial llegás al 82%, que famoso por ciento es un mito el 82%. Claro, por eso, aparte, digamos, hay cargos, por ejemplo, hay jubilados que hoy no tendrían un sueldo de referencia porque se acabó la profesión. Exactamente, bueno, hay muchos problemas. Un ejemplo. Hay muchos problemas al respecto. ¿Por qué? Porque como vos decís, tenemos por ejemplo el caso de un jubilado que cobró y que ganó el juicio de reajuste. ANSES bajó su sueldo ganado porque consideraba que un conductor de una radio muy importante en el año 80 y al día de hoy cobra mucho menos que eso. ¿Por qué? Porque hoy los conductores, digamos, primero que antes había pocas radios. Claro. Hoy hay muchos conductores, antes había menos conductores. Entonces, lo que se aplica ahí es el fallo Villanustre, que lo que hace es, se ponen a pensar cuántos saberes mínimos ganaba un locutor en el año 80 y a cuánto equivale eso al día de hoy. Porque muchas veces el haber en actividad de una persona no identifica lo que realmente cobraba. Sí. Por los cambios de actividades, por los cambios de las empresas y por los cambios de que, por ejemplo, una cosa es tener un puesto de administrativo y nada más. Clase 2, por ejemplo. Exactamente. Uno más o menos sabe lo que gana. Pero si vos tuviste un puesto específico que hoy ya no existe, ¿cómo lo determinás? Claro. Y hay otro tema también que yo los veo a los jubilados buscando por todos lados y por las empresas donde trabajaron, todo el papelerío, tramiterío, eso es tremendo. Terrible y es necesario. Claro, ese es el tema, ¿no es cierto? Porque durante todos los años que vos trabajaste, por ahí, bueno, empresas que ya no están o que ni estás registrado, ¿cómo hacer para poder recabar toda esa información que la tenés que presentar? Y mirá, todos los aportes anteriores a julio de 1994 está todo, digamos, como un despelote. ¿Por qué? Sí. Porque en ANSES no existían las computadoras. Claro, claro. No existían registros. Si tuviste la suerte que en ese momento el data entry pudo ingresar tus aportes, estás salvado. Pero si no, no hay otra posibilidad más que buscar hay hojitas amarillas que tenían el logo de la empresa y decían, usted trabajó de tal fecha a tal fecha. Eso imagínate que sirve como prueba. Claro, porque antes se entregaban eso. Los papeles, claro. Exacto. Los papeles a veces se perdieron y no está. ¿Qué hacer en esos casos? Pero el Estado no debe hacerse cargo. No puede hacerse cargo. No tiene manera, no tiene registro. Pero no fue una falencia del Estado, porque eran cajas estatales. Era no solo una falencia del Estado, sino también es un tema
a ver, todo ha mejorado. Hoy por hoy, si uno quiere saber si el empleador le está haciendo aportes, envía un mensajito a ANSES y les llega el mensajito si te aportaron este mes. O te fijas en la página de ANSES con tu clave de seguridad social y tenés toda la información. Pero antes del 94, como vos decís, ponele que no sé, no tienen no podés hacer nada. No podés hacer nada. Claro, no lo que yo digo, me parece a mí que el Estado acá debe hacerse cargo de una falencia. Pero no ocurre. En no haber pasado a computación todo lo que tiene en papel. Lamentablemente eso no ocurre. Claro. Vos tenés que tener recibos de sueldo o las hojitas estas, o te daban un membrete así, amarillitas, o los sobres, ¿vieron los sobres esos que les daban que le ponían la plata? Exactamente, esos sobres también sirven. Ahora, yo que no la verdad, si es esto. Una empresa que al día de hoy existe, no vas a tener ningún problema. El que no tiene nada de eso, que es el 95% de la gente. Estás jodido. Estás muerto. Claro. Estás muerto. Vos Estás muy mal. Vos empezaste a trabajar a partir del 94, digamos. No, yo empecé a trabajar mucho antes. No. Para el Estado, ¿entendés? Al no tener el registro, o sea, Antonio empezó a trabajar en 94. Pero eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Por eso es importante preverlo. Lo que pasa es que hubo, como siempre, muchos abusos. Antes por ejemplo, testigos se podía probar una relación laboral. Claro. Pero luego, como hubo excesos de testimoniales y de trabajos que nunca fueron, exactamente, cosas truchas, ANSES dejó de darle validez a esa no hay manera de judicializarlo, digamos. pero tenés que tener, para judicializar tenés que tener prueba. Sí. Y la prueba es documental, porque testigos no sirven. Entonces, o sea, testimonial no sirve. No sirve. Es un indicio más, pero no es determinante. De lleno en el tour de la angustia para ver qué podés conseguir de tu historia. Porque es una angustia terrible. Es terrible y es fundamental que todos sepan esto. Cosas que gente que cree todavía me falta mucho, que lo vayan previendo. Hay un trámite que se realiza en ANSES que se llama reconocimiento de servicios, donde la gente aporta todas estas pruebas porque no figuran en el ANSES y ANSES ya lo va trabajando desde ahora. Ese es un expediente que agiliza para el día de mañana tu jubilación, ¿sí? Pero es muy importante, la verdad, intentar organizar tu jubilación teniendo en cuenta que en ANSES no figuran todos los registros. Todo lo que es anterior al 94, chicos, hay que estar atentos porque realmente no hay. Parcialmente tiene información ANSES. Si no, al piste perdiste. Silvia, gracias. Un placer.